Pues vamos entonces a seguir con los temas individuales, mis hermanos. Estamos con el tema que le titulé hoy, el hombre de doble ánimo. ¿Cuántos vienen con ánimo hoy? Amén. El hombre de doble ánimo. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. En estos días, mis hermanos, que estamos padeciendo días que son difíciles, ¿verdad? De gran confusión por los que atraviesa el mundo, es necesario pedir a Dios firmeza y un corazón estable e inamovible, ¿no lo cree? Es necesario pedirlo. Y hoy estamos viviendo, mis hermanos, lo que dijo una vez el profeta Isaías, ahí en Isaías 5:20, yo se lo leo, dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y sabe una cosa, mis hermanos, urge para estos tiempos pedirle a Dios por firmeza, ¿no lo cree? Porque existe, mis hermanos, un estilo de vida que aqueja al pueblo cristiano hoy más que nunca. Y no es un tema nuevo, pues la Biblia, mis hermanos, nos habla de este tema. O sea que este tema ya era, o sea, ya ha sido de todas las épocas, ¿verdad? De todos los tiempos. Y les estoy hablando de ¿qué? Del doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Yo le quiero preguntar. ¿Qué es el doble ánimo? El doble ánimo, mis hermanos, es la falta de firmeza en el carácter, el doble ánimo, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. ¿Sí? La persona se encuentra en un estado del viejo hombre y su característica principal es la inconstancia. Un hombre de doble ánimo es inconstante. Es lo que dicen las escrituras, ahorita lo vamos a leer. Una persona que es inconstante, mis hermanos, lo será en todos sus caminos, en todos, ¿sí? En todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, esta persona será inconstante, será de doble ánimo. En su familia, imagínese, usted ha visto en las familias, sobre todo en los varones, las mujeres, siempre de doble ánimo. Qué difícil es, ¿no? Tener personas, a nuestros hijos, a veces de doble ánimo, a veces están contentos, a veces están tristes, a veces no sabemos también nuestras esposas, ¿no? Pero tenemos que pedirle a Dios paciencia, ¿no? Y amor también. Pero nos encontramos en esos ámbitos, ¿no? En la inconstancia, en la familia también, en el trabajo, ¿verdad? Un día vas, un día no, faltas, te haces el enfermo, avisas que se poncharon las llantas del tren y no vas a ir. Entonces, eres inconstante, ¿no? Eres de doble ánimo. En la congregación, mis hermanos, no se diga, ¿verdad? A veces venimos, a veces no venimos, a veces estamos aquí, a veces no estamos. Hay inconstancia en la congregación. Inclusive en nuestras finanzas también hay inconstancia. Una vez alguien decía, no sé por qué me está yendo mal en las finanzas. Una vez alguien hacía esta afirmación y le pregunté, ¿tú das tus ofrendas y tus diezmos al Señor? No, la verdad no. Ah, bueno, ese puede ser un motivo, ¿verdad? Por el cual las finanzas no estén yendo bien. Pero la inconstancia, mis hermanos, de un hombre es alguien que es de doble ánimo. Alguien que es de doble ánimo es una persona inconstante y suele ser inconstante, mis hermanos, en todo. La persona de doble ánimo se le llamaría con solo una palabra. ¿Cómo lo llamaríamos a la persona de doble ánimo? Inconstante, inconstante, ¿verdad? Y es cuando hoy decimos sí y mañana no, ¿verdad? Te levantas un domingo en la mañana y dices, hoy voy a ir a la iglesia, es domingo, el día del Señor, aleluya. ¿Ah? Y te levantas y pones tus alabanzas y te estás ahí preparando, sales de bañarte, te cambias y como aún no está listo el desayuno, dices, no, como no estuvo listo el desayuno, no me lo tuviste listo, mujer, ya no voy a la iglesia ahora para que se te quite. ¿Qué se llama eso, mis hermanos? Inconstancia, ¿sí o no? O viceversa, ¿no? El marido está ya preparado, ya listo para salir, ¿verdad? Y el marido pues normalmente está siempre primero que la esposa, ¿sí o no? No sé por qué las esposas tardan mucho, ¿verdad? Bueno, es que ellas se maquillan, se peinan,
se ponen un vestido, se ponen otro, y luego los zapatos y se combinan, y bueno, se tardan un poquito más, ¿no? Entonces sale la mujer ya lista, le dice, ¿sabes qué? Esos zapatos no te combinan. Ah, entonces ya no voy. ¿Qué se le dice a eso? Inconstancia, ¿sí o no? Entonces te levantas en la mañana y estás preparado para ir a la iglesia, y cualquier situación que ya te incomodó, luego tomas la decisión de ya no voy, ¿sí? Pasó una mosca volando y dices, no, ya no voy, porque las moscas significa Belcebú, ¿no? El dios de las moscas. Y ya no quieres ir, pero te levantas con desánimo y mejor dices, no voy. Cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien, y mañana no tanto porque amanecemos enfermos 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 de verdad, no me refiero a eso, ¿no? Porque un día anterior estabas como si nadie, andabas en la fiesta, ¿no? Y andabas sin chamarra, bailando. Pero al día siguiente te enfermaste. Dices, no, ya me siento un poquito mal de la garganta, no voy a ir, ¿verdad? Entonces, cuando somos unas personas así, mis hermanos, inconstantes, a veces estamos llenos de fe, ¿verdad? Y mañana, por alguna razón, por alguna circunstancia adversa, se nos olvida, ya no tenemos fe. Entonces, mis hermanos, la convicción es algo, ¿verdad? Y mañana, tú tienes una convicción hoy, y mañana ya esa misma convicción, ya estás convencido de que esa convicción que tú tenías, pues no era lo que era. No sé si me explico. Es como por decir, tú dices, hoy soy cristiano y mañana voy a la iglesia, ¿verdad? Pero te pasa algún accidente, un choque, y se te olvida en ese momento que eres cristiano, se te olvidan los versículos de la Biblia, ¿verdad? Y dices, ¿por qué a mí, Señor, yo que soy tu hijo? En vez de decir, Señor, todo obra para bien, todo ayuda para bien a los que te aman, y yo sé, Señor, que este es un plan tuyo con algún propósito, ¿no? Entonces, a veces sí somos muy espirituales, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, esta inconstancia es, o más bien, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad? Es una inconstancia. ¿Y sabe algo, mi hermano? La iglesia del Señor no es la excepción, ¿sí? Asisten hoy en día en las iglesias personas con estas características, personas que son inconstantes, personas que son de doble ánimo, ¿verdad? En todos sus caminos. Y gracias a su doble ánimo, pues andan así, arriba y abajo. Que hoy están aquí y al siguiente semana, quién sabe si vayan a estar. ¿Sí me explico? Y eso, mis hermanos, es inconstancia. Vaya por favor rápidamente a Santiago 1:8. ¿Qué dice Santiago 1:8? ¿Lo tiene? Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, fíjese, en todos, no en algunos, en todos sus caminos. ¿Qué le parece si hacemos una oración para comenzar? Padre, te damos gracias a ti en esta tarde, queremos bendecirte. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, a través de tu palabra, que tu palabra sea luz, lámpara, que sea efectiva, que redarguya nuestros pensamientos en nuestros corazones, y que el día de hoy podamos, Señor, salir alumbrados por medio de tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Con la pregunta, mis hermanos, que yo quiero comenzar esa tarde es, ¿seré yo una persona de doble ánimo? A ver, usted va a hacer esa pregunta, ¿seré yo una persona de doble ánimo? Ahora pregúntele al que está a un lado, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo una persona de doble ánimo? En la Biblia, mis hermanos, el libro de Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo, ¿sabe qué es? Lo que delata a una persona de doble ánimo, la duda. Santiago 1:6, si nos regresamos 2 versículos atrás, Santiago 1:6 nos dice, porque eso del doble ánimo, el contexto proviene a raíz de esto, que dice Santiago, si alguien es falto de sabiduría, pídale a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Ese es el contexto de
de esto del tema del doble ánimo. Y dice aquí Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿cómo es el que duda? A la onda del mar. ¿Y cómo es una onda del mar? Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Está arriba, abajo, atrás, adelante. Eso es lo que está diciendo, que debemos de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Entonces, mis hermanos, la persona que es de doble ánimo es una persona que duda, ¿sí? El apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una onda del mar. Lo estamos leyendo ahí, ¿verdad que sí? Y si tú alguna vez te has detenido a observar el movimiento del mar, si ha ido ahí a Long Beach o Laguna Beach o todas esas que terminan en beach, usted se dará cuenta, y si usted observa el movimiento del mar, usted verá que las olas no se crean por sí mismas, ¿verdad que no? No se crean por sí mismas. Las olas no tienen voluntad propia, sino que cualquier ráfaga de viento de donde venga las mueve de un lugar a otro, ¿sí o no? A veces las olas están más fuertes, a veces las olas son más tranquilas, dependiendo del viento, ¿sí o no? Entre más fuerte sea el viento, más fuertes son las olas. ¿Se ha fijado en eso o no? ¿Sí? Entonces, el viento de donde venga las mueve de un lugar a otro. Y la ola, mis hermanos, es inconstante. La ola es flexible. Está aquí y luego allá. Así nos dice la Biblia que es la persona que duda. Es una persona como la ola del mar, ¿sí? Ahora imagínese, si Santiago hubiese escrito esta carta ya en nuestros días, diría que el hombre de doble ánimo es como la montaña rusa, como el roller coaster, ¿no? Así diría Santiago. ¿Por qué? ¿Alguien de aquí se ha subido a una montaña rusa alguna vez? ¿No? ¿Nadie se ha subido? Bueno, algunos sí nos hemos subido. Mira, hasta el hermano Cheche, qué valiente, ¿eh? ¿A cuál se subió, hermano? ¿Al de los Incredibles? Entonces, imagínense, ¿no? Usted se sube a una montaña rusa y ¿cómo se siente la montaña rusa cuando los que se han subido? ¿Cómo se siente? Horrible, dicen algunos, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta y se siente bien, ¿no? Pero yo ahorita ya a mi edad, pues ya mis hijos se suben a cada rato, pero yo ya no, antes sí me subía, pero ahorita ya no. Ya me da vértigo. Pero sí se siente feo, ¿sí o no? Vas así rapidísimo, subes, bajas, das vueltas y todo, y se siente feo. ¿Y cómo te bajas de ahí? ¿Ah? Te bajas todo mareado, tambaleante. Ah, pues así es, una persona de doble ánimo. Usted andaba para arriba y para abajo en la roller coaster, y cuando usted se baja todo así como que, pues así es un hombre de doble ánimo. Es inconstante en su caminar. Por andar de arriba abajo, se baja de la roller coaster y empieza a estar de inconstante, ¿verdad? En su andar. Eso es un hombre de doble ánimo, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo puedo imaginar a Santiago escribiendo en la actualidad. Si tú vas a Disney y te subes a la roller coaster, vas a bajar todo mareado, todo inconstante, ¿sí? Lo interesante, mis hermanos, de esta enseñanza que nos dejó el apóstol Santiago es que él lo estaba escribiendo a un montón, o sea, esta carta no la estaba escribiendo a un montón de desconocidos, mis hermanos. Esta no era una carta universal para todo aquel que la encontrara y la leyera, ¿sí? Esta carta, mis hermanos, Santiago le estaba escribiendo ¿a quién? A los cristianos, a la iglesia, a los cristianos. Esta carta entonces es para usted. Diga, esta carta es para mí. Dígalo, esta carta es para mí. Si usted es cristiano, desde luego, ¿no? Entonces Santiago escribió esa carta, mis hermanos, para los cristianos. Esta carta la escribió para sus hermanos en la fe. Y esta carta, mis hermanos, es para nosotros. A ver, diga, esta carta es para mí. Y aunque les escribía con los mejores deseos, ¿verdad? Santiago la escribía con los mejores deseos. Él mismo le advierte a los cristianos que el que sea de esta manera, de doble ánimo, que sea inconstante, que sea como la ola del mar, el que sea así, como un roller coaster, ¿verdad? Que hoy sí y mañana no. Santiago nos dice en su carta que no esperemos nada de Dios.
Mire, hermanos, si nosotros somos inconstantes, si somos de doble ánimo, no esperemos nada de Dios. Pues termina diciendo que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Vaya otra vez a Santiago 1:8 para que leamos ahí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué, mis hermanos, esta afirmación en la carta de Santiago fue una afirmación así de dura? ¿Por qué? El problema, mis hermanos, con una persona inconstante es que es una persona que no es fiable. Una persona que es inconstante, pues no le puedes confiar algo, ¿verdad? Esto no lo hace necesariamente una mala persona. Una persona inconstante no necesariamente es una mala persona, pero simplemente es alguien en el que no podemos contar para cosas importantes, ¿sí? El inconstante, mis hermanos, es una persona insegura. Porque imagínate, tú le dejas una responsabilidad de algún ministerio y es una persona que a veces sí, a veces no. Y cuando necesitas y requieres de esa persona y que no venga, ¿qué vas a hacer? Pues para eso está el pastor. Pues sí, ahí está el pastor, claro. ¿Verdad? El otro día me levanté y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero me acordé que era el pastor. Y pues me vine. Imagina, así pastores, hermanos, que les llaman a sus hermanos, le dicen, hermano, prepárate algo, predica algo, lo que sea, mañana no voy a la iglesia. Hay pastores que también son inconstantes, mis hermanos. Y la verdad, a veces faltan, porque no tuvieron ganas de ir, imagínense, ¿no? Qué tremendo. Entonces, alguien que es inconstante es una persona insegura. Alguien que es inconstante, alguien que es de doble ánimo, es una persona que tiene falta de dominio propio, ¿sí? Es una persona guiada por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y los que le rodean, ¿sí? Es una persona que cualquiera que le dice algo y ya la saca de su convicción. Es una persona que cualquier problemita lo tira al suelo. Cualquier situación que se le presente y ya te tumbó. Ya te desanimó. Ya dejaron de ir los hermanos a la iglesia. Yo también ya me voy. Y te desanimas, ¿no? Es una persona que cualquier cosa que le hace enojar, es una persona inconstante, es alguien que cualquier cosa le hace enojar, ¿sí? Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera y mañana, cuando tiene el mismo problema, no se acuerda ni de un solo versículo, ni de lo que Dios puede hacer en su vida. En fin, mis hermanos, es una persona de la que se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, tanto bueno como malo, pues no hay una convicción dominante en su carácter, ¿sí? Hoy llega a la iglesia contento y saluda a todos los hermanos y a la siguiente semana no saluda a nadie. Es más, espera que todos entren para ya entrar al último y no saludar a nadie. Y se va primero para no ver a nadie y ser el primero en irse y no quedarse a convivir, ¿verdad? Pero el día siguiente, un día antes, no, eras bien todo amor, ¿no? Abrazos a todos, ¿no? Y los saludabas y los recibías y hermano, qué bienvenido. Ay, hermano, ¿ya estás? Dije, no, pero ahora tenía ganas de saludar a todos. Perfecto, ¿no? Pero al día siguiente, a la semana siguiente, no quieren saludar a nadie, ¿verdad? Y eso es falta de dominio propio. Es inconstancia en el carácter. ¿Sí o no, mis hermanos? Mira, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le confiaría a alguien que es inconstante un negocio? ¿Usted le confiaría su negocio, una responsabilidad de gerencial? ¿Usted le confiaría en el ministerio o en la iglesia algún ministerio a alguien que es inconstante? ¿Usted qué diría? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por su inconstancia. ¿Y qué más? ¿No lo va a dejar qué? Es inseguro y nos va a dejar ahí, ¿verdad? Con las tareas. Nos va a dejar con las actividades ahí, ¿sí?
Entonces, alguien que es inconstante, pues no es fiable. No puedes confiarle algo para que él pueda hacer o hacerse responsable de algo. Las personas de doble ánimo, mis hermanos, siempre tienen serios conflictos internos. Y uno de ellos es que al ser inconstantes, mis hermanos, al tener su corazón y su pensamiento siempre dividido, nunca tiene una respuesta certera. Nunca va a tener una respuesta certera. ¿Sí? Nunca tiene una decisión estable. Alguien de doble ánimo. Su sí siempre es un tal vez. Y su no siempre es un quizás. Y no hay firmeza ni lealtad. Y solo actúa según la situación y como convenga. ¿Sí? Alguien inconstante. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando estuvo en la tierra, enfatizó mucho en este tema. Y lo dejó muy claro. En una ocasión lo dijo allí en Mateo, vaya buscando, dejando un apartado en Santiago. Y vaya por favor a Mateo 5, versículo 37. Mateo 5, verso 37. Y vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice, pero sea vuestro hablar. ¿Cómo debe de ser nuestro hablar? Sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y mire, la versión, la Nueva Biblia Viva, yo encontré esta versión, lo que dice, escuche, dice Mateo 5:37, es suficiente con que digan sí o no y nada más. No que tal vez, quizá, a lo mejor, y le hacen así como capulina, ¿no? Entonces, usted diga su sí o no, y nada más dice. Si dicen algo más, dice, seguramente viene del maligno. ¿Por qué? Porque el que duda, ¿desde quién viene la duda? Del enemigo. Así de sencillo. Y lo dijo Jesús, mis hermanos, ¿sí? Del mal procede, dice, dice, porque lo que es más de esto, o sea, lo que sale del sí y del no, del mal procede. Fíjense qué tremendo. Entonces el Señor, mis hermanos, Jesús, aquí nos está enseñando a ser gente de palabra. Y hoy en día, antes, mis hermanos, la palabra era, o sea, era, ¿cómo se dice? Era valiosa, la palabra. Había hombres de palabra que te decían, te prometo que eso, o hacían contratos. No habían contratos escritos, mis hermanos, porque había antes, la palabra valía mucho. No sé si lo recuerdan. Y ahora, hombre, ahora tienes que hacer contrato para todo, ¿sí o no? Hasta para pintar tienes que hacerle contrato al que pinta, porque te piden un adelanto y después se lo gasta y te pide más y dice, oye, pero no has empezado, ¿verdad? ¿Sí o no? Es inconstante en todos sus caminos alguien así. Y alguien que es así, hermano, no lo contrate. Porque si no va a tener problemas ahí, va a estar enojado todo el tiempo, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que su sí sea sí y su no sea no. Que no sea un tal vez o a lo mejor, ¿sí? Entonces, la gente, mis hermanos, de una sola decisión es lo que Jesús nos enseña que debemos de ser. Personas de una sola decisión. Gente firme es lo que quiere el Señor. Gente convencida en lo que está creyendo. Diciendo verdad y sobre todo haciendo, que esté convencida. Es lo que Jesús quiere, mis hermanos. Que no estemos como las olas del mar, dudando. Y un peligro, mis hermanos, que corre el inconstante es que le gusta estar entre dos bandos. De verdad, el inconstante ese es el peligro que corre, que le gusta estar en dos bandos. Hoy toma el bien y mañana toma del mal. Y hoy está en la iglesia y mañana en el bar. Hoy bendice a uno y mañana maldice a otro. En ratos sonríe y en ratos le hace mala cara a alguien. Y la Biblia, mis hermanos, nos enseña que no se puede vivir de esta manera. Mire, vaya por favor a Mateo 6:24 para que veamos lo que Jesús dijo en esta ocasión.
Mateo 6:24. Vea, Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. Y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, mis hermanos, vean, escuchen lo que dice. La Nueva Traducción Viviente dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Un cristiano, mis hermanos, de doble ánimo es aquel que está completamente comprometido con el maestro. Un cristiano de doble ánimo es aquel que está completamente comprometido con el maestro. Y como Demas y Judas, mis hermanos, aman los placeres del mundo más que al dueño del mundo. Le voy a repetir: un cristiano de doble ánimo es aquel que no está completamente comprometido con el maestro, como Demas y Judas, que aman los placeres del mundo más que el dueño del mundo. Mira, vaya a 2 Timoteo 4:10. Entonces, un cristiano de doble ánimo es aquel que no está completamente comprometido con el maestro. 2 Timoteo 4:10, ¿lo tiene? Dice: porque Demas me ha desamparado, dijo Pablo, ¿verdad? Le escribió a Timoteo, amando ¿qué? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, alguien que es de doble ánimo, mis hermanos, que es inconstante, alguien que no está completamente comprometido con el Señor, son como soldados, mis hermanos, que desertan de su puesto de servicio. Mira, una vez, yo tengo un hermano que está en la Marina de los Estados Unidos. Él ya casi se jubila, le faltan 4 años más y ya termina de dar su servicio y se jubila, ¿no? Pero él una vez, cuando fue a México a visitarnos, a mi familia y a mí, él tenía que regresarse y estar allí a tiempo a la Marina, porque tenía que dar su servicio. ¿Y qué cree? Que se nos poncha la llanta del carro, mis hermanos, en plena carretera. Y la tuve que cambiar y llegamos tarde al vuelo. Y cuando llegamos, el vuelo ya estaba cerrado. Entonces él estaba preocupado y luego tú le decía a la señorita del mostrador: ¿qué, no sabes quién soy yo? Y yo: no, tú no, aquí en México tú no eres nada. ¿Verdad? O sea, él decía: es que yo soy soldado, yo voy a dar un servicio. No, es que aquí en México tú eres fulano de tal, ¿verdad? Tú aquí no eres nadie. Entonces perdió su vuelo y tuvo que hacer llamadas, mis hermanos. Y saben una cosa, no le creían, más bien no le creyeron. Ya lo consideraban como un desertor por no llegar a tiempo en tan solo un día, porque el día siguiente tomó el vuelo y se fue y llegó un día tarde y ya lo tenían como desertor y tuvo que volverse a ganar la confianza de la Marina, de que él no era un desertor. En serio, mis hermanos. Entonces, alguien que no está completamente comprometido con el Señor, alguien que es inconstante, alguien que es de doble ánimo, es como un soldado que hoy se alista en el ejército del Señor y mañana están desertando y ya no quieren saber nada, no quieren enfrentarse al enemigo porque dicen: ay no, yo estaba mejor antes que ser cristiano y hoy que me hice cristiano me va como de feria. ¿Usted qué cree? ¿Estaba mejor antes? Claro que no. Pues las pruebas van a venir, ¿no? Nomás que como la gente está acostumbrada a su vida siempre estar en un desorden, está acostumbrada a recibir siempre las pruebas le vienen encima, ya están acostumbrados, ¿verdad? Pero con Cristo sabemos que las cosas son diferentes, ¿sí o no? Entonces, alguien que es inconstante, alguien que es de doble ánimo, mis hermanos, es como un soldado que deserta de su puesto de servicio, ¿sí? Y no están listos para dejar al mundo y mirar únicamente a Jesús, el autor y consumador de su fe. No están listos aún, ¿verdad? No puedes comerte el pastel y tenerlo.
Decir, oh, este pastel lo quiero guardar. Y te lo estás comiendo, ¿verdad? Lo voy a guardar para mi cumpleaños este pastel. Y tu cumpleaños es al día siguiente. Pero vas y le cortas una rebanada. Y luego le vas y le cortas otra rebanada. Y cuando te acuerdas ya tienes la mitad. No puedes conservarlo y comértelo, ¿verdad que no? Entonces mis hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? Que el Señor nos dejó, mis hermanos, para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas, mis hermanos. Que no podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos conviene. Mira, aquí es muy fácil, mis hermanos. Como hay una iglesia en cada esquina, aquí es muy fácil saltar de iglesia. Aquí no nos conviene, nos vamos a otra. Y luego llegas a otra y dicen, aquí ya no nos gustó, vámonos a la otra. Y así están, ¿verdad? Y no hay crecimiento, mis hermanos. No hay crecimiento. Viene el trato de Dios para tu vida. Dios te quiere tratar, Dios te quiere cubrir, Dios te quiere enseñar, te quiere hacer crecer. Y cuando vienen las pruebas, luego desertas y dejas truncado tu crecimiento en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí se da muy fácil, mis hermanos, eso. Yo cuando llegamos aquí a este país, mi familia y yo, a pesar de que somos latinos y que somos de México, bueno, yo soy de México, pero hay de otros países también, que somos latinos, la gente es muy diferente, la gente de Latinoamérica es muy diferente en esta nación que en las naciones de origen. No sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que les transforma. Yo siento que es que aquí en este país estamos acostumbrados a que todo es muy fácil. Todo lo obtenemos rápido, ¿sí o no? Si tú quieres comer, sales del trabajo y ¿qué es lo que haces? Sabes que en tu casa a lo mejor no va a haber comida y ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas rápido al fast food, ¿no? Y aquí la comida rápida es muy barata. Y te compras 2 hamburguesas por $5, creo que ya es más caro, ¿no? Me quedé todavía en eso. Bueno, $8 creo que cuestan ya, ¿no? Ya ni sé cuánto cuestan. Pero vas y te compras una hamburguesa, rápido. Estás acostumbrado a tener las cosas rápido. Y si no se te da rápido, ¿qué es lo que haces? Me voy a otro. Aquí en una fila, no, me voy a otro, ¿no? Si en In-N-Out está lleno, me voy a la Jack in the Box que está enfrente. O a la Habit. Y así, ¿no? Tienes opciones para escoger. Y es lo mismo, mis hermanos, en las iglesias. Hasta casa de oración, pero si no me gusta, me voy acá con MacArthur. Acá está más suave, ¿no? En serio, mis hermanos. O sea, hoy estamos así. Entonces, el Señor Jesús nos dejó ejemplo para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas, ¿verdad que no? No podemos, mis hermanos. No podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos conviene, no, ¿verdad? No se puede, mis hermanos, ser del mundo y ser de Cristo al mismo tiempo. El domingo, gloria a Dios, y de lunes al sábado, gloria a Trevi. No se puede, mis hermanos, ¿sí? No se puede. Mire, yo he sabido de personas, ayer precisamente estábamos hablando con alguien que está en casa de oración. Son miembros de una iglesia de aquí mismo, ¿no? Pero de otra parte, de otra ciudad. Y ellos en ocasiones se dan el tiempo de visitar otros ministerios, ¿sí? Y sabe una cosa, mis hermanos, eso es peligroso, porque eso es inconstancia también. Hoy estamos aquí, hoy voy a escuchar otro ministerio, y luego dicen, vamos a visitar otros ministerios que dicen para saber o conocer más, para saber con qué vamos a enfrentarnos, dice, ¿no? Pero sabes una cosa, mis hermanos, terminan siendo inconstantes y ahora quieren asistir a ambos lugares, ¿sí? Y eso, mis hermanos, es inconstancia. No puedes asistir a dos lugares, porque tarde que temprano les sucederá, mis hermanos, lo que dijo Jesús aquí en este versículo. Terminarán aborreciendo a uno y amarán al otro. Y este es otro ejemplo, mis hermanos, de estar partido entre dos pensamientos. Este es otro ejemplo, mis hermanos, de ser inconstantes en nuestros pensamientos, inconstantes en todos nuestros caminos. No puedes, mi hermano, no puedes estar en dos lugares. Tienes que decidirte a cuál quieres pertenecer y cuál es el mejor para ti, ¿verdad? Y los que te rodean. Porque estar entre dos pensamientos, qué feo. Imagínense, ¿no? Yo como familiar, yo como padre, como cabeza de hogar, me llevo a mis hijos un día a un lugar
y a la otra semana a otro lugar. ¿Y los hijos qué van a decir? No, o sea, se desaniman los hijos. Y luego después estamos llorando que por qué los hijos no quieren saber nada del cristianismo, no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque los hemos hecho inconstantes, porque nosotros les hemos enseñado así, que hoy aquí, mañana allá y pasado mañana allá. Y así estamos, mis hermanos, y tenemos que ser constantes, no tenemos que estar como la montaña rusa, ¿verdad? Jesús, mis hermanos, en otra ocasión muy claramente le dijo a sus discípulos en Mateo 12:30, búsquelo por favor, si no yo se lo leo. Mateo 12:30. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, perdón, desparrama. En otras palabras, mis hermanos, ¿somos o no somos? ¿Sí o no? ¿Somos o no somos? ¿Están conmigo o no lo están? Dice Jesús. Así de sencillo. ¿Por qué así de drástico fue Jesús, mis hermanos? ¿Por qué? Cuando se es un niño, mis hermanos, y se ve que en casa nuestros padres tienen opiniones diferentes. Mira, los niños son bien listos, son bien inteligentes. Y cuando los niños ven que en casa los padres tienen opiniones diferentes, pues ellos se aprovechan de esto. Un día los niños están con papá y no, mira papá, y mi papá dijo que sí. Y luego van con la mamá y le dicen, mi mamá dijo que sí. ¿Se ha fijado en eso o no? Así son los niños, son muy listos, ¿verdad? A veces están con el papá y a veces están con la mamá. ¿Y por qué? Porque les conviene, ¿sí o no? Y al final no obedecen ni a uno ni a otro, sino que hacen lo que quieren. Así son los niños, ¿sí o no? Crecen sin respetar reglas y luego se van formando como unos manipuladores, ¿verdad? Que al final del camino terminan mal. Así crecen los niños. Bueno, crecen pero no maduran, ¿verdad? Así crecen, ¿verdad? Siendo manipuladores, terminan mal. ¿Por qué? Porque son inconstantes. ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, para Dios, mis hermanos, nosotros somos como niños. Y Él conoce, mis hermanos, nuestro corazón y sabe que un corazón dividido y desleal hunde al ser humano y lo pierde. ¿Sí? La diferencia, mis hermanos, entre lo que Dios da y lo que el mundo da, aunque pocos lo entienden, es que Dios, mis hermanos, da lo que tu alma necesita. ¿Sí? Mas el mundo te da lo que tu cuerpo quiere. ¿Sí? Sin embargo, al final, lo que tu alma necesita te va a salvar. ¿Amén o no amén? Mas lo que tu cuerpo quiere, eso te va a condenar. ¿Sí? Tenemos que aprender, mis hermanos, del pasado. Hubo un episodio, mis hermanos, en la historia del pueblo de Israel, que relata la Biblia, donde en tiempos del profeta Elías, el pueblo se había contaminado con costumbres extrañas. ¿Sí? Practicaban la idolatría y daban culto a un dios pagano llamado Baal. No sé si se lo recuerda. Sin embargo, mis hermanos, curiosamente, aún seguían con costumbres religiosas hacia nuestro Dios. Al mismo tiempo, hacían las dos cosas. Adoraban a Dios verdadero y a Baal. ¿Sí? Pero a su propia manera adoraban a Dios, desde luego. Y esta situación, mis hermanos, hace que Dios envíe sobre la región una gran sequía y hambruna en aquellos días, cuando era el profeta Elías, ¿verdad? Y Elías, mis hermanos, se presentó ante ellos y los confrontó para decirles lo siguiente. Vaya a primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Primera de Reyes 18:21, ¿lo tiene? Y Elías les hace una pregunta a estos hombres, al pueblo de Dios. Les dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo?
Si el Señor es Dios, síganle. O si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Claro, se quedaron, no sabían qué responder, ¿verdad? En este relato el punto clave, mis hermanos, es cómo termina este verso. ¿Cómo termina el verso? Que el pueblo no respondió ni una palabra. Y esto se debió, mis hermanos, a que sentían vergüenza. No sabían qué decir el pueblo. Hubo un impacto en su conciencia. No tenían defensa ante tal situación. Estaban desnudos, mis hermanos, moralmente. Y se les descubrió en público su falta de seriedad y decisión. Se les demostró en público que eran gente de doble ánimo, gente inconstante, que honraban al Dios verdadero y al mismo tiempo a dioses paganos y no supieron responder. ¿Sí? Encontraron su voz cuando se trataba de probar a Dios. Los cristianos, mis hermanos de doble ánimo, quieren que Dios se pruebe a sí mismo antes de poder creer o comprometerse completamente con Él. Y ya vimos lo que es esto, mis hermanos, probar a Dios, tentar a Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? En un tema anterior. Caminan por vista estas personas y no por fe. Las personas inconstantes, de doble ánimo, ¿verdad? Contrario a lo que dice la Biblia en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7, yo se lo leo, dice, porque por fe andamos, no por vista. Jesús, mis hermanos, le dijo a Satanás, también está escrito, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Eso le dijo Jesús a Satanás. ¿Y qué es tentar? Es esto, mis hermanos, es querer probar a Dios. Señor, si tú me haces este milagro, yo te sigo. Si no, pues entonces no. Eso es tentar a Dios. Dios, mis hermanos, se ha probado a sí mismo al hombre una y otra vez, pero todavía dudamos de Él. Muchos cristianos han probado y visto el poder de Dios. ¿Cuántos han probado el poder de Dios? ¿Cuántos han visto milagros de Dios? Amén, ¿verdad? Una y otra vez, mis hermanos, pero todavía dudamos de Él, ¿sí o no? Continuamos buscando afanosamente acerca de su fe. Hechos 17:30, mire lo que dice. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué necesitamos hacer? Estamos a arrepentirnos, mis hermanos, de nuestra inconstancia. Es tiempo de arrepentirnos, mis hermanos. Esos tiempos últimos, esos tiempos han sido difíciles, ¿sí o no? Y no me refiero a los de esta iglesia local, me refiero en general. Son tiempos difíciles, mis hermanos, donde no podemos vivir ni estar con la inconstancia ni estar de doble ánimo. Tenemos que estar flat, tenemos que estar pues parejito, ¿no? Entonces esto mismo es lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos, lo que vimos en Primera de Reyes. El Señor nos avergüenza delante de todos para orillarlos a que tomemos una decisión firme de si seguimos derechos o nos vamos a desviar. Un hombre inconstante en todos sus caminos, mis hermanos, es alguien que camina así, chueco. ¿Verdad? ¿Usted duraría, usted caminaría así? ¿Alguien inconstante va caminando así? ¿Usted podría caminar así mucho tiempo? ¿Qué le pasaría? Primero se va a cansar. Y segundo, se va a quedar en esta posición. Y cuando quiera enderezarse ya no va a poder y le va a costar trabajo, ¿sí o no? Le va a costar trabajo y cuando lo haga, y luego se va a ir para el otro lado. Es alguien inconstante, mis hermanos. Entonces, el Señor, así como a este pueblo de Israel que todavía adoraba a Baal, permitió al profeta Elías avergonzar a este pueblo. El Señor a veces viene y nos avergüenza a nosotros también, mis hermanos, delante de todos, para orillarnos a que tomemos una decisión firme de si seguimos derechos o nos desviamos. ¿Sí? Y no se puede estar como la ola del mar, mis hermanos. No podemos estar como la montaña rusa. Dios, mis hermanos, no quiere nuestra inconstancia. Dios quiere nuestra completa lealtad. No quiere nada medias, mis hermanos. ¿Sí? Porque al Señor
a las personas tibias las vomita, ¿sí? Entonces hoy en día, mis hermanos, hay cristianos que son mediocres. ¿Por qué cree que son mediocres, mis hermanos? Porque medio cree, ya lo vimos el miércoles. Un cristiano mediocre es alguien que medio cree. Por eso se llama mediocre, ¿verdad? Medio cree. O sea, no le crea completamente a Dios, ¿sí? Entonces, Dios no quiere, mis hermanos, que estemos así, inconstantes. Dios, mis hermanos, no quiere nuestra inconstancia. Dios no quiere que seamos desleales. Él quiere nuestra completa lealtad, ¿verdad? No quiere nada a medias el Señor. Por eso provoca circunstancias en nuestras vidas para que dejemos de jugar y tomemos una decisión firme, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué podemos deducir de esta enseñanza de Primera de Reyes? Elías, mis hermanos, era un profeta y los profetas hablaban lo que Dios ponía en sus bocas, ¿sí o no? Y si Dios a través del profeta dijo eso en ese tiempo, mis hermanos, y hoy sabemos que la Biblia en reiteradas ocasiones nos enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él no cambia ni de estilo ni de mensaje, eso ya lo sabemos, ¿verdad? No cambia el Señor. Entonces podemos afirmar, mis hermanos, que esta pregunta que Elías hizo hace mucho tiempo está aún vigente hoy. Y Dios aún hoy nos pregunta, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Esa pregunta sigue siendo vigente y sigue siendo para nosotros. Dice el Señor, si yo, el Señor, soy Dios, síganme. Y si el mundo y sus cosas son su Dios, pues síganle entonces, dice el Señor. ¿Sí? No podemos vacilar entre dos pensamientos. No podemos caminar entre un pie en el mundo y un pie en Dios. No podemos, mis hermanos. Los dos pies tienen que estar o con Dios o con el mundo. O frío o caliente. Nunca tibios, nunca inconstantes, nunca de doble ánimo. ¿Sí? Entonces, vemos, mis hermanos, que todo el argumento que Dios nos da a través de su palabra es que no podemos estar entre dos bandos. No podemos, mis hermanos. Tienes que definirte a qué bando quieres pertenecer. Hay que tomar una decisión, o somos de Cristo o no lo somos, ¿sí o no? Y si lo somos, hay que someterse a la voluntad de Dios de una vez por todas. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que quiero hacerle, mis hermanos, ¿por qué no puedo estar donde yo quiero estar cuando me conviene? ¿Por qué? No, es que yo voy a ir a donde me convenga, donde mejor me convenga. ¿Por qué no puedes estar así? ¿Verdad? La pregunta es, ¿por qué no puedo estar donde yo quiero estar cuando me conviene? Tú y yo, mis hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Constantemente, mis hermanos, ¿sí? Te guste o no, lo creas o no, y no es opcional esta guerra, ¿sí? Esta no es una guerra visible, mis hermanos, sino que es una guerra por nuestra alma, una guerra tan real en la que el bando de Dios es el único que te quiere a ti con vida eterna y te quiere también bendecido. Mientras que el otro bando te quiere sufriendo y condenado a la muerte eterna. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con el doble ánimo, mis hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con el doble ánimo? La persona inconstante y de doble ánimo, fácilmente seducida por el maligno según sus enseñanzas. Vaya por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor aquí. 2 de Pedro 2, 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿entre quién moraba Lot?
entre los malvados, ¿verdad? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, si usted dice, no pasa nada, yo puedo convivir con los del mundo, puedo tener amigos del mundial, yo puedo tener amigos del mundial, pues déjeme decirte que tarde que temprano te vas a hacer como ellos, si tú convives mucho con ellos, ¿sí? Porque tú te vas a hacer como ellos, tarde que temprano. Entonces no puedes decir, no pasa nada, porque dice la palabra del Señor que el que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ser cuidadosos, no podemos tener amistades del mundo. Podemos convivir con la gente del mundo, sí, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos convivir con ellos, pues tenemos compañeros de trabajo que son del mundo, que no son cristianos. Ahí Dios nos puso para testificarle a ellos de Cristo y ganarlos para Cristo, ¿sí? Pero no podemos hacernos como ellos. Te cuentan un chiste rojo y te ríes, de doble sentido y te ríes, ¿no? Y más el chiste es de religión. No podemos hacer eso, mis hermanos, ¿sí? Yo recuerdo una vez, cuando me quedé sin trabajo en un tiempo, y comencé a pintar casas, y había albañiles, porque pues también ellos reparaban las paredes, los techos y todo eso, y ya dejaban todo listo ya nada más para que llegara el pintor. Entonces yo conocí albañiles que pues eran mal hablados, ¿verdad? Eran albureros, hablaban de doble sentido, veían cosas inapropiadas en sus celulares. Entonces una vez, uno de ellos, que sabe qué, enseñando un video y nos lo quiso enseñar a todos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no me interesa ver eso. ¿Por qué? Ya le expliqué, es que ¿sabes qué? Yo soy, perdón. ¿Y saben una cosa? A partir de ese tiempo de que yo le dije que yo era cristiano y que no me interesaba nada de esas cosas, ellos delante de mí, no por mí, por mi persona, no, sino a quien yo representaba, porque nosotros, mis hermanos, somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo y nosotros tenemos que imponernos. Dice que el mal se vence con el bien. Entonces, cuando ellos supieron que yo era cristiano, no me dejaron, no es que me hayan dejado de hablar, sino que ya guardaban un cierto respeto. Y ya delante de uno ya no decían malas palabras, ya no hablaban con doble sentido. Entre ellos sí, pero cuando se dirigían con uno, se dirigían con respeto. No sé si usted lo ha notado, lo ha visto o lo ha vivido. Así es esto, mis hermanos. Pero tenemos que ser luz, ¿verdad? Entonces es lo que dice la palabra de Dios, porque este justo, en el versículo 8, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, sí o no? Claro que sí. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas ¿qué? Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Para quiénes?
para los inconstantes, mis hermanos. Versículo 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjese, qué tremendo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Y qué dice el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y yo terminaría esto con: el que tenga oídos para oír, que oiga. Está tremendo esto, ¿no, mis hermanos? El versículo 14, mis hermanos, si pusimos atención, dice: seducen a las almas inconstantes, por lo que se convierte en un blanco fácil, mis hermanos, para el maligno. Los inconstantes son un blanco fácil para el maligno y puede ser fácilmente arrastrada a perdición y a condenación. Esa es la razón por las que el Señor nos dice: no seas inconstante. Esto no es un juego, esto no es un cuento o una fábula, mis hermanos. La doblez de corazón y la falta de decisión en nuestras vidas, sin saberlo, ponen en peligro nuestras almas, pues estamos vulnerables a los ataques del enemigo, mis hermanos. Y lo que está sobre la mesa, mis hermanos, es nuestra vida eterna y nuestra salvación. No nos engañemos a nosotros mismos, mis hermanos. Examinemos nuestra vida hoy y hagamos algo al respecto, ¿no? Hay muchos, mis hermanos, que se sorprenden de que nunca ven resultados en su vida. Muchos se sorprenden: ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué yo no veo milagros? ¿Por qué yo no veo el poder del Señor? ¿Verdad? No ven ningún resultado en su vida como cristianos. Pero no se han dado cuenta que su corazón está dividido, mis hermanos, entre el mundo y Dios. Y no se deciden ni por uno ni por otro. Y quieren la bendición de Dios y los libertinajes del mundo al mismo tiempo, ¿no? Quieren las libertades que el mundo da, los placeres que el mundo da al mismo tiempo. Y esto así no funciona, mis hermanos. ¿Sí? La Biblia en el libro de Santiago, regresando a Santiago 4:4, nos dice lo siguiente, mis hermanos. Santiago 4:4. Vea lo que dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted de cuál quiere ser, mi hermano? ¿Amigo o enemigo de Dios? Usted decide. Y sé, mis hermanos, lo sé, que esto es duro de digerir, ¿verdad? Y no es fácil de corregir, pero en Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Pues es bien sabido, mis hermanos, que todos aún tenemos lazos familiares, emocionales y económicos con el mundo, pero también es posible vivir para Dios sin comprometer nuestras convicciones. ¿Sí o no? Quizás, mis hermanos, esta enseñanza sea dura de escuchar y nos golpea a todos por igual, porque es muy probable, mis hermanos, que aún tengamos algo de inconstante en nosotros, que no aceptamos y lo camuflajeamos, ¿verdad?, con falsa espiritualidad e hipocresía. Pero como dicen por ahí, alguien tiene que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Y Dios puso esta palabra, mis hermanos, para transmitir su mensaje a nosotros hoy en este día. Ya para concluir, mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si queremos ver resultados en nuestra vida, entendamos que no puede haber bendición
ni prosperidad en un corazón dividido entre dos mundos y entre dos opiniones. A veces queremos todo de Dios, pero solo nos entregamos a Él a medias. Queremos bendición completa, pero quizás creemos a medias. Y tomamos de aquí y tomamos de allá y nadie sabe de quiénes somos, ¿sí? Si somos de Dios o somos del mundo. Y el Señor lo dejó claro, no se puede vivir así. Y Santiago dijo, el que es así, inconstante, de doble ánimo, no puede esperar nada de Dios. Eso lo dijo Santiago. A Dios no le sorprenden las palabras ni las grandes y extensas oraciones, mis hermanos. A Dios le sorprende nuestro corazón, y sobre todo un corazón firme en que va en contra del viento, ¿sí? Que contra viento y marea, mis hermanos, sabe quién es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. La pregunta es, ¿eres de doble ánimo? ¿Sigues dudando entre dos opiniones? ¿Estás sirviendo a dos amos al mismo tiempo? El Señor te está llamando hoy a confiar plenamente en Él. No puedes estar confiando en Dios para algo y visitando los altares de los ídolos, mis hermanos. Segunda de Corintios 6:14, rápidamente, si gusta irse poniendo de pie, lo vamos leyendo. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cierre sus ojos por un momento, mis hermanos. Una cualidad muy fuerte de un hombre, mis hermanos, de doble ánimo, una cualidad muy fuerte de una persona de doble ánimo es la deslealtad. No podemos casarnos con la pureza y también casarnos con el pecado. No podemos casarnos con creer y casarnos con dudar. No podemos, mis hermanos. Ser leal es ser leal a seguir un camino en lugar de múltiples caminos. La lealtad es inevitable porque un hombre de doble ánimo persigue múltiples ideas contrarias. Las cualidades de un hombre de doble ánimo no agradan a Dios, mis hermanos. El cristiano de doble ánimo no puede recibir nada de Dios, porque Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Y todo el que quiera ir a Él debe creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan sinceramente. La duda, mis hermanos, es lo opuesto a la fe. Se ponen a cero cuando ambos existen juntos. Cuando mantenemos fe y duda en nuestro corazón, mis hermanos, es como no tener nada. Y cuando miramos en una dirección diferente a la de Dios, no miramos en su dirección para ver sus instrucciones para nosotros. Y saben, mis hermanos, Dios quiere que estemos completamente sometidos y entregados a Él, para que podamos concentrarnos y ver la belleza y la promesa de los prósperos planes que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero terminar con esta pregunta: ¿eres sincero en tu servicio a Dios? Levanta sus manos y vamos a orar al Señor. Padre, hoy en esa
noche, tarde. Queremos y clamamos, Señor, por tu ayuda. Pedimos, Señor, suplicamos que nos ayudes a confiar plenamente en ti. Líbranos, Señor, de la duda. Líbranos, Señor, de la incredulidad. Fortalece, Señor, nuestra fe. No queremos ser inconstantes en nuestros caminos, porque la persona que es inconstante en todos sus caminos es alguien que es de doble ánimo, que hoy sí, mañana no. Hoy alegría, todo alegría, y mañana es toda amargura, y no hay un cambio verdadero en nuestras vidas. Pero tú lo que quieres, Señor, es de que seamos constantes, que ya no fluctuemos entre dos pensamientos, que ya no fluctuemos entre el mundo y tus caminos, sino que andemos en uno o en otro, pero que nos decidamos ya. Es lo que tú quieres, Señor. La decisión que nosotros tomemos, sabemos que tú la vas a respetar, pero qué mejor es que tomemos la decisión correcta de seguir los caminos del Señor y de ya no ser inconstantes, de someternos a su voluntad, de someternos a su palabra, de someternos a lo que Él diga a través de su palabra. Aquí estamos, Señor, con nuestras manos levantadas. Aquí estamos, Señor, con nuestras vidas, con nuestro corazón derramado delante de ti en sinceridad. Te decimos, Señor, ya no queremos ser inconstantes. Queremos caminar, Señor, en tus caminos, en la constancia de tus caminos. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.